Bueno, ¿Cómo andan? nuevo podcast. Nuevo lunes. Estamos acá de vuelta. Hoy Así es. traemos un nuevo tema bastante interesante, que es... Sentido de vida. Un tema muy capaz reflexionado. Las personas lo piensan un montón, a lo mejor cuál es el sentido de mi vida, o lo buscan. Y veníamos a dar nuestra opinión, ¿no? Como siempre, igual. No somos expertos en ningún tema de los que hablamos, pero damos nuestra opinión y nuestra experiencia. Tal cual. Por ahí muchos pibes se sienten perdidos, tipo, ¿cuál carajo es el sentido de mi vida? O sea, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué estoy vivo? Y bueno, son las preguntas que son recurrentes en nosotros y hoy venimos a comentarlas para intentar darles una mano a ustedes. Exactamente. Bueno, antes de empezar este capítulo, te cuento, pero le cuento a la gente en realidad, porque a vos ya te conté, que hoy es miércoles, pero bueno, de jueves a domingo de la semana pasada, es decir, hace 3 días, volví de un retiro eh, espiritual católico y en el que hay muchas charlas, ¿no? Hay una charla de esto, hay una charla del otro, y a mí, con un amigo, que vos lo conoces, nos tocó dar una charla que se llama así, sentido de vida. Este, pero no es un momento teórico de, bueno, el sentido de vida filosóficamente es esto, teológicamente es esto, sino es nuestra experiencia y decir lo que nosotros entendemos. Si yo te pregunto a vos, ¿qué entendés por sentido de vida? ¿Qué es el sentido de vida? Y yo lo relaciono más a la misión que tenemos que cumplir acá en tierra, o Ok. que tenemos para cumplir, no tenemos que cumplir. Y también un motivo por el cual seguir viviendo y levantarnos todos los días. Ok. Ahí dijiste, con mi amigo dijimos dos puntos de vista distintos y ahí los acabas de decir los dos. Ah, El literal. primero, el de él, lo que entendió apenas pensó en sentido de vida era ese camino que quiero tomar, ¿no? Esa misión que decías, a dónde quiero que vaya mi vida. Y la otra que dijiste, esa motivación, es lo que decía yo, eso que le da color a la vida, Claro. ¿no? Que estás pasando por un momento triste, un momento complicado y hay algo que siempre te hace levantarte y salir motivado. Y ese sentido de vida, apenas lo pensás, ¿te sale en la cabeza? No, hay que buscarlo. Había un cartel en el retiro que decía, buscar el sentido de la vida es lo que le da sentido a la vida. Uf, tremendo. Porque, a ver, no es que apenas nazco ya digo, mi sentido de la vida, esto, claro. O digo algo que apenas, o sea, algo que me gusta y digo, este es el sentido de mi vida. Es decir, a mí me gusta mucho la música, por ejemplo. Y capaz no es el sentido de mi vida. Pero está bueno este cartel, lo que decías, buscar el sentido es lo que le da sentido. Porque si estás relajado diciendo, sí, yo me levanto con esto, que me gusta mucho la música y todo bien, pero te aburrís en una de esas porque no estás buscando algo nuevo, ¿se entiende? Y esto de buscar el sentido de vida, o sea, tenés que pensar un montón. O sea, requiere un montón de pensamiento y ponerle esfuerzo en eso. ¿Cómo lo viviste, tipo? ¿O cómo lo vivís día a día? Mira, yo había contado un testimonio en el que decía, bueno, en cierto momento a mí me pasó algo en el que yo necesitaba buscar algo como para reconfortarme, ¿no? Es decir, uno está tranquilo en su vida, qué sé yo, sos más chico, vas al colegio, estudiás y demás, hasta que te pasa algo. Y cuando te pasa ese algo, ¿cómo lo afrontás? Si no sabes cómo afrontarlo, porque no tenés alguna herramienta, ok, tenemos que buscar esa herramienta. Y cuando buscas eso, capaz encontraste algo más que le da sentido a tu vida. Porque sin eso a lo mejor no podías afrontar ciertos problemas. O sea, yo diría que a cierto punto, una parte del sentido de vida es algo que te ayuda a afrontar problemas, ¿o no? O sea, vos estás utilizando tu sentido de vida para salir adelante Es o que cómo? no es un sentido de vida. Capaz son muchas cosas que le dan sentido a tu vida. Ok. Es decir, a lo mejor, te decía, me gusta mucho la música y le da sentido a mi vida. Sin la música, mi vida no tendría sentido, a lo mejor. Pero no es solo la música, porque sin esta otra cosa, por ejemplo, tampoco tendría sentido mi vida. Ok. Y con ese cúmulo de cosas de sentido de vida, vos afrontás los problemas. Y alguno de esos sí. O sea, este, yo creo que hay que tener algo con que afrontar los problemas. Por ejemplo,
puede ser un algo, puede ser un alguien, o no. Sí, Es decir, puede servir mucho tener un amigo o una amiga que le puedas hablar y que esté ahí para escucharte, que sea tu hombro claro. cuando estés triste. ¿Y qué sentís que, o sea, qué sentido tiene el sentido de vida para vos? ¿Cómo qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿cuál es su finalidad? ¿O de qué sirve un sentido de vida? El sentido de vida es eso que me recuerda por qué estoy acá. O sea, o para qué estoy acá. ¿No? Es decir, si en el sentido de vida digo, ¿yo por qué? O sea, ¿por qué estoy viviendo? No me refiero por qué tipo, cuál es el motivo, sino para qué estoy viviendo, ¿no? O sea, estoy viviendo para la música, estoy viviendo para el arte, estoy viviendo para la ingeniería, ¿para qué estoy viviendo? Ok. ¿Se entiende? Pero ese sentido de vida del cual hablas, me imagino que no es algo sólido, tipo que está, tipo un objetivo que lo llegas a cumplir en algún momento, tipo no es algo que está marcado, sino que va fluctuando a lo largo del tiempo, ¿o no? Claro, sí, sí, sí. Este, a ver, no hay un sentido de vida que lo tenés desde los 10 años hasta los 80. Claro, A lo mejor, o sea, como vas cambiando vos como persona, con tu personalidad, con si estás estudiando o no, si estás trabajando o no, si tenés hijos o no, si tenés nietos o no, va cambiando tu sentido de vida. Es decir, a lo mejor el sentido de vida de mi abuelo a mi edad era, bueno, estudio y vivo por y para esto que hago. O, qué sé yo, a mi abuelo también le gusta mucho la música, entonces capaz dice, listo, mi sentido de vida es la música. No lo sé. claro. Y a lo mejor ahora su sentido de vida es otra cosa. Es decir, va cambiando. Claro, eso me hizo pensar, ¿habrá gente que no tiene sentido de vida? O ni piensa en eso, por ahí. Todos tienen un sentido de vida, porque por algo están acá. ¿Se entiende? Es decir, si no tuviesen sentido de vida, ¿para qué están en la Tierra? Por el Mm, lado que vos decías, hay una misión que todos tienen. Y ese es el sentido de su vida. claro. Pero, o sea, vos si tuvieses que buscar el sentido de la vida, ¿cómo lo buscarías? Y creo que lo vas encontrando, porque no sabemos qué cosas nos hicieron hacer que hoy estemos acá, pero lo estamos. Y tipo, lo mismo pasa con el sentido de vida. Te pasan cosas, obstáculos por los cuales vas afrontando en la vida y como que vas tomando nota y vas aprendiendo de las cosas y diciendo, bueno, no sé, por algo me tuvo que pasar esto y mi sentido de vida será Claro. ayudar a una persona, qué sé yo. Ujú. Eh, Sí, sí. que te va llegando, ¿no? No sé si lo buscas o vos lo buscaste. Yo, a ver, creo que tenés que buscar eso que te falta encontrar. Pero no en cuanto no solo en cuanto a sentido de vida, sino en cuanto a todo. Es decir, vos estás estudiando una materia y te falta buscar un tema, te falta aprender un tema, lo buscas y lo aprendés. Eh, Perdiste algo, lo buscas y lo encontrás. Yo creo que en general toda la vida se trata de buscar cosas, ¿o no? Ujú, Ya sea literalmente voy a buscar el mate a mi cuarto, o más como voy a buscar el sentido de mi vida. Pero no, como el sentido de vida no es algo que hago. Lo dejo acá, no. claro. Es algo que capaz requiere mucha introspección, ¿o no? Ujú, A lo mejor se me ocurre meditando. sí, Y tampoco es algo que en una meditación de 30 segundos ya lo vayas a hacer. Capaz claro. es un proceso largo, largo, ¿eh? Y a lo que voy es que, tipo, no. Vos por tu propia cabeza no vas a decir, bueno, me voy a poder a meditar porque sí. Sino que algo te hizo llevar a que vos quieras meditar. O sea, Ujú. a eso me refiero con que llega. Tipo, algo te pasó que dijiste, che, tengo que meditar 5 minutos por día. Claro, O un amigo te dijo, che, esto me cambió la vida. Y lo decidiste escuchar. Pero no sabes cómo te llega eso. claro. Bueno, a ver, esto de meditar es una herramienta muy buena para para la introspección. Es decir, uno medita, está completamente en silencio, eh, a lo mejor con los ojos cerrados, concentrándose en sí mismo, tiene tantos pensamientos que a lo mejor son difíciles de apagar. Ujú, Y fíjate en lo que estás pensando. A lo mejor, si todos los días estás pensando en lo mismo,
que no sea un problema, porque capaz pienso, este examen que tengo la semana que viene, sino pienso, che, qué linda esta pieza que estaba tocando de Beethoven. Y le vas encontrando un camino a tu vida, capaz. Claro. Sí, lo que yo propongo, que en las redes me reputearon, es ir por la calle sin escuchar música. Eso tipo te hace un antes y un después. Es doloroso en un principio porque Sí. estás como reacostumbrado a salir y escuchar algo, pero vas tipo meditando por la calle. Es una especie de meditación. Mientras no vayas tan concentrado en tus pensamientos que te pise un auto, está todo bien. Sí. Pero Igual tienen un permitido que es escuchar el podcast. el podcast siempre. Claro, el podcast sí. Pero cuando Vaya. cuando no hay nuevo episodio ya lo ven el lunes, el martes, Nada más. sí, no, gris. Claro. Me gusta, sí, es doloroso. Sí, sí, es complicado, pero ahora lo empecé a implementar después de haber hecho el video de no escuche más música, porque dije, si alguien me ve en la calle escuchando música, me van a matar. Claro, Entonces, nada, está bueno, la verdad que está muy bueno. obvio. No, y está bueno concentrarse en uno mismo hasta en momentos que capaz no están destinados a eso. Es decir, capaz decís, bueno, yo me dedico a la introspección en un momento determinado a las 5 de la tarde todos los martes, en silencio en mi cuarto. Joya. Pero está bueno implementarlo en estos momentos que decís, estoy caminando por Libertador y Callao sin auriculares. Claro, Pasa el 130, pero vos, claro. o sea, qué bocinazo, pero estás pensando en... Estás pensando, no estás pensando en la letra de una canción. Claro. Sí, es que hay gente, hay personas y personas, pero si vos te pones a escuchar música o una pieza de piano en tu caso, te pones recontra concentrado en eso. Yo Ah. escucho otras cosas igual que piezas de piano. Bueno, pero- era un caso extremo, ¿no? Tipo, Sí, sí, obvio. el pianista que solo escucha piano. Me gusta igual, ojo. Pero sí, como que te reconcentras en eso y tus pensamientos tan nulos, ¿o no? Sí, sí. Este. Y otra cosa, capaz lo que es más fácil de encontrar en cuanto al sentido de vida es el camino que, que vas a seguir. Porque el sentido de vida en cuanto a cosas o personas, capaz es más difícil. Porque tenés que pensar muchísimo. ¿Qué es lo que le da sentido a la vida? Puedo decir la música, pero el camino que quiero que tome mi vida se reflexiona en la adolescencia normalmente. Mm, Y capaz cambia. Es decir, mucha gente que cambia de carrera a un año de recibirse o a una materia de recibirse de algo. Por ejemplo, conozco un sacerdote que estudió casi toda la carrera de psicología y a las 3 4 materias que le faltaban se bajó y empezó el seminario para ser sacerdote. Vos lo conocés también. sí, Y cambia abismalmente el sentido de vida ahí. O lo que él quiere que su camino sea. claro. Sí, o sea, como que el sentido de vida como que te guía, ¿no? Como que intentás llevar el camino por ese lado, ¿o no? Banco, sí. Eh, O sea, claro, capaz estás forzando que tu sentido de vida sea una cosa. Capaz digo, no, yo tengo que estudiar medicina porque si no estudio medicina mi papá me mata y no sé qué, listo, que me guste porque voy a dedicarme a esto. Y lo estás forzando a eso, capaz. Pero en realidad vos querías estudiar educación física y tu sentido de vida era sí, ser profesor de educación física. sí, pero al fin y al cabo se va a demostrar eso. Tipo, algo te va a decir, alguna señal te va a dar como la misma vida para decir, no, esto déjalo y arrancar con lo que te gusta de verdad. Claro. Bueno, o capaz es otra, o sea, capaz cambia tu sentido de vida. Como terminaste de cursar medicina, te recibiste y estás hace 20 años siendo médico en un hospital, decís, mi sentido de vida capaz sigue sin ser médico, sino eh, otro, salvarle la vida a las personas. Ujú, Capaz no es el hecho de ser médico, sino otra cosa que vaya de la mano y cambia, a lo mejor. obvio. Y vos siendo una persona joven, o sea, ¿cómo llegaste a encontrar ese sentido de vida o qué fue lo que te ayudó? Porque por ahí no se escucha una persona de 40, 50 años que está re perdida en su vida. Sí. No, dice que la vida no tiene sentido y dice, pero este pibe joven ya sabe su sentido de vida. Mira, uno nunca sabe su sentido de vida. No es que le puede preguntar a ChatGPT cuál es el sentido de mi vida y te lo va a decir. O sea, capaz te dice algo igual, no sé, podríamos hacer la prueba. Pero no creo que sea uno y que sea para siempre. Es decir, yo capaz hoy pienso que sé cuál es el sentido de mi vida
y a lo mejor en 20 años cambia, pero el punto es, capaz me invento algo, que a lo mejor no es el sentido de mi vida, pero me invento algo como para vivir para eso, ¿se entiende? Porque si no tengo ningún objetivo, también va por ahí capaz, si no tengo ningún objetivo, ningún camino, estoy re perdido. Proponete algo y hace que tu vida vaya para algún lado, así podés moverte y no quedarte estancado en un lugar para siempre. ¿O no? Sí, es muy buena. Tipo, tal cual. O por lo menos forzado de alguna manera, pero que te haga levantarte a la mañana. Claro, con algo que te guste. Ujú. Siempre hay algo que te gusta. Capaz no es tan forzado por ese lado. Es decir, tengo un primo que le gusta mucho jugar al rugby y digamos que no está estudiando nada y que está en su casa todos los días tirado. Bueno, metete a jugar al rugby. Es decir, Mm, capaz te cuesta adaptarte al equipo, pero al fin y al cabo lo haces. ok. ¿Y qué fue? O sea, ¿cómo encontrás eso que te gusta? Porque hay gente que está tirada en la cama todo el día y no tiene ganas de hacer nada. Siempre hay algo que te gusta igual. O que te gustaba de chico y lo puedes retomar. O probar cosas que a lo mejor te interesen. Mirar algún video en YouTube de distintas cosas, de pintura en acuarela, de eh, mecánica, de lo que quieras. Y algo de eso te va a copar y podés sacarle provecho un montón. Es decir, podés trabajar de eso si te haces bueno, podés... para empezar, lo primero, dejar de estar tirado todo el día en tu cama. Mm, sí, banco mucho. Es complicado dar el primer paso, como siempre. Tipo de. Sí. Pero bueno, eso que decías vos al principio, el sentido de la vida es buscar el sentido de vida. Por ahí, el empezar a buscar el sentido de tu vida Claro. es lo que te motiva Claro, a va por ese vivir. lado. Va por ese lado porque a lo mejor, o sea, yo hoy, en realidad, yo digo que tengo un sentido de vida que creo que sé cuál es, pero a lo mejor no es y cambia en un ratito, ¿me entendés? Capaz después de este podcast digo, Claro. sospechoso. Pero ese motivo, ese camino que quiero que mi vida tome, lo tengo también como para poder hacer algo. Porque si no tengo nada de eso, ¿a dónde voy? ¿Me entendés? ¿Qué hago con mi vida? Me quedo estancado en una parte, a lo mejor dejo una carrera y no hago nada, Mm. o no trabajo y me quedo todo el día en la computadora y... Sí, tampoco está mal tener esas crisis existenciales de decir qué carajo es mi vida. Tipo, ¿por qué estoy acá? Ese momento también hay que tenerlo, en mi opinión. De Sí, claro. decir, tipo, no sé para qué estoy, pero bueno, lo voy a buscar. Y eso es lo que le da el sentido también. O sea, volviendo a tu frase que me pareció buenísima. Buscar el de- sentido de vida es lo que le da sentido a la vida. Y está bueno. Sí, sí, es normal tener capaz una crisis, o capaz no crisis, pero momento de duda. eh, y tomar la iniciativa de ir a buscarlo es muy sano y le da sentido a tu vida. Tal cual. Y, o sea, vos querés, ¿te gustaría compartir algo de tu experiencia o de lo que llegaste a contar en el retiro? Si no, no pasa nada. Sí, la hago corta, si no se me aburren, porque era una charla medio larga. Este, cuando mis amigos, en parte vos también, volvieron de este mismo retiro, cuando estábamos en cuarto año, yo no había ido. Y yo estaba ahí tranquilo, no sé qué. Y vino uno de ustedes y me vino y me dio un abrazo. Yo digo, qué raro. Y en ese momento me doy cuenta, todos estaban re felices, todos estaban muy unidos, transmitían mucha paz, mucha alegría. Y cuando veo que todos estaban con esas energías, con ese sentimiento, digo, no puede ser una casualidad, ¿me entendés? Justo vuelven de un retiro en el que se encuentran con Jesús, con Dios, y vuelven todos tan alegres, tan unidos. Encima que el grupo no estaba tan unido antes. Y eso es lo que en parte me hizo darme cuenta de que lo tengo que salir a buscar a Dios. Y cuando lo salgo a buscar a Dios, me encuentro con parte de mi sentido de vida. Ok. Dios te ayudó a encontrarlo, al sentido. Sí. O Dios es el sentido, en parte. Ok. Está bueno. Bueno, gracias por compartirlo. No, obvio. ¿Y los pibes que te escucharon en el retiro, cómo reaccionaron? ¿O te preguntaron cosas?
No, a ver. Tuvieron un desierto, un momento de reflexión personal, que eran como preguntas para que uno, eso, para que uno pueda pensar sobre sí mismo. ¿Hay algo, hay alguien que se me venga a la mente cuando pienso en el sentido de vida? Tipo, apenas pienso en quién le da sentido a mi vida, en quién pensé. Esa persona. Ok, la anotamos. ¿Qué rumbo quiero que mi vida tome? Listo. Ya lo pensé, lo escribo. Lo primero que se te venga a la cabeza. Y después preguntas que a lo mejor la respuesta la tenés que dejar madurar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, cuando no encuentro mi sentido de vida, ¿cómo puedo hacer para buscarlo? Y la pensás 5 minutos y alguna persona te va a decir, bueno, meditando. Alguna otra persona te va a decir, capaz, yendo al gimnasio. Mm. O yendo a tomar una birra con mis amigos, ¿me entendés? Em, Hay distintas formas de buscarlo, hay distintas formas de encontrarlo, pero siempre está bueno tener este momento de reflexión. Especialmente después de preguntárselo, porque capaz no en cualquier momento estás pensando tu sentido de vida Mm. y capaz si te lleva a tener una crisis o a sentirte mal por no encontrarlo, no está bueno tenerlo todos los días este pensamiento. Pero por ejemplo, ahora después de escuchar el podcast, que lo estás teniendo como un estímulo al sentido de vida y capaz lo estás pensando mientras yo estoy hablando, mientras vos estás hablando, y está bueno, capaz este mismo día que lo estés escuchando, tener ese momento. Bueno, Genial. Sí, sí, tal cual. Tipo, después de haber como tocado el tema, aprovechen para meterse un poquito. 5 minutos, claro. 10 minutos. Pero sí, es como el momento justo como para tocarlo. A menos que estés tipo en el tren, viste, ya por entrar al laburo, No, nada que ver. más vale. No, pero a Pero lo mejor estás escuchando el podcast en el tren, vas al laburo y cuando volvés a tu casa lo podés reflexionar, lo te anotás en WhatsApp, en notas, no sé lo que uses ujú, y se puede. genial. Bueno, buenísimo que compartiste también tipo los métodos de cómo encontrarlo. Y Hay miles y yo no tengo la posta. claro. Y también algo que pienso, tipo, a diario es que nada es absoluto. Tipo, nada tiene una respuesta. No es tipo pregunta-respuesta. Sino que ese sentido de vida es muy abstracto. Tipo, es Ujú. como muy amplio. Entonces por ahí vos podés entender un 10%, un pedacito del sentido de vida. Y con eso pensás que entendiste todo. Pero Claro. en realidad no. No sé. Claro, no, muy filosófico eso. Claro. O sea, siempre se puede pensar cuál es el sentido de tu vida y a lo mejor no es la verdad, sino que cambia. Es decir, va, Claro. va rotando el sentido de tu vida también. Y a lo mejor hoy mi sentido de vida es esto, y después es esto, y después es esto, y después es esto, y Claro. después es esto, y vuelve a ser el anterior, y así, Exacto. y así, y así. Tal cual. Em, pero nada, siempre está bueno tener un momento para pensar. Obvio. Y mientras vivas tranquilo, tipo, mientras puedas vivir y levantarte a la mañana tranquilo sin echarte culpas ni sentirte con bronca. Sí, obvio. Algo que te haga, tipo, sonreír por lo menos. Sí. O al principio, capaz no vas a sonreír porque, a ver, imaginémonos un caso medio extremo que no hacemos literalmente nada en el día. O estamos todo el día jugando un jueguito en la compu. Que capaz, ojo, ese jueguito me hace sonreír. Claro. Pero si estoy todo el día en mi cama durmiendo, voy, me levanto, me preparo unos fideos para comer, vuelvo, me duermo otra siesta, me tomo un mate y ya está. Ujú. Capaz hay algo que puedas buscar que te haga levantarte y al principio hacer algo y después con el tiempo que te guste. Ujú. Recordar algo que te haya gustado de chico y poder retomarlo capaz. Sí. También recordarse a uno mismo que la vida es muy corta. O sea, no sé cuántos años tendrán, pero de 0 a 100 años, tu vida se va a terminar. Entonces, fíjate que no te queda mucho tiempo acá en la Tierra y no sabes qué hay después tampoco. Nadie tiene la certeza de a dónde vamos a ir. Entonces, aprovecha para hacer lo que tenga ganas de hacer acá. Porque si vas a vivir sin ganas, la verdad que es una pena. Sí. Tipo, aprovechemos a vivir lo que tenemos ahora. Después se verá lo que venga. Si estás en el cielo, el lugar No, abstracto, lo que sea. sí, Pero, sí, sí. Siempre hay que aprovechar el hoy. tal cual. Totalmente. Este. Y hay muchas invitaciones para aprovechar el hoy. Por ejemplo, tengo una amiga que se va a vivir a otro país en diciembre. Y me lo dijo en febrero o marzo. Pero antes me había dicho que se iba ahora en agosto. Después fue en diciembre.
Sí, Donde dije, se van ahora en agosto, dije, bueno, no tenemos tanto tiempo, pero bueno, vamos a darnos más seguido a ver si, tipo, nos podemos despedir, ¿se entiende? claro. Y después me dijo, me voy en diciembre. Entonces yo como, tranqui. Y el otro día, volviendo del laburo, creo que el lunes, literalmente volviendo del laburo en colectivo, dije, ya se hubiera ido. Y todavía no, tipo, no. No se vieron, O sea, sí, muy poquito. claro. Digo, o sea, me gustaría haberlo visto más. Ujú. Y es una pena esto de, tipo, aprovechar el hoy también. Hmm. Siempre, qué sé yo, ves a tu hermano y, tipo, sí, mi hermano de todos los días. Sí, pero apreciá que estamos Tal juntos, cual, que estamos los dos con vida, que estamos los dos viéndonos. literal. Somos muy desagradecidos a veces. Sí, no, o no desagradecidos porque a lo mejor no nos acordamos de agradecer. Ese es el punto. Ujú. O sea, no acordarse de agradecer no te hace un desagradecido siempre. Ok, ok. Se- Capaz es mi punto de vista, Sí, pero sí, sí. También o sea, nos olvidamos de darle el valor necesario a las cosas. Ujú, El valor tipo natural de las cosas es mágico. claro. Estar vivos, boludo, es una locura. Estar vivo, tener un celular, tener wifi, Nada, es un montón. Estamos en una casa. Eso claro, ya es- tener un techo y una cama donde dormir. Todo tiene un valor al que a lo mejor estamos acostumbrados, porque es nuestro estilo de vida capaz, pero nunca está de más pensar en todas las cosas que uno tiene y agradecer por eso. Y también para los que estén recontra hechos mierda, tipo recontra perdidos, sabe que estás contribuyendo, tipo, a la comunidad por estar vivo, algo estás haciendo. O sea, ya estás, tipo, compartiendo aire con la gente, por lo menos. O sea, Sí, obvio. algo estás contribuyendo y por algo estás acá. Eso. Y hay una misión para vos. Tal Nada cual. más hay que seguir adelante como se pueda para cumplir esa misión. Tal cual. Pero siempre se puede salir del pozo, amigo. Tipo, conocemos mucha gente que la pasó para el culo y salió y está mejor que nunca. Y por ahí no salieron, pero por algo fue. Totalmente. Así que, nada. Bueno. Y- Muy buen episodio, me gustó la reflexión de Estuvo ambos. Estuvo bueno. Y bueno, les propongo que ustedes, si tienen ahora un momentito, 5 o 10 minutos para pensar, tipo, su sentido de vida, estaría muy bueno. Un momento de reflexión, de meditación, a su manera. O mismo si están caminando, sacarse los auriculares y... Tirarlos al piso y romper. Nah, guardártelos en el bolsillo para otro momento, pero seguí caminando, prestar atención a los semáforos, ¿viste? Pero Claro. pensá un poquito en vos también. Tal cual. Bueno, muchas gracias a todos y que anden bien.